Esto va a estar siendo grabado. Ok. Yo voy a negar que es mi voz. Claro. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, todo bien. Gracias por atendernos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, no hay problema. Estamos muy ansiosos de escuchar tu diagnóstico, tus propuestas dentro de esta pandemia sanitaria y económica. Bueno, a ver, una pequeña introducción. Como título yo diría que, digamos, el gobierno argentino es a la economía lo que Trump y Bolsonaro han sido a la salud, digamos, ¿no? Es decir, creo que Trump y Bolsonaro subestimaron el tema sanitario o le dieron prioridad al tema económico, digamos, para poner algún término, y creo que el gobierno del presidente Fernández está subestimando el lado económico, pero no tanto porque no se da cuenta de los problemas, sino por la instrumentación. O sea, yo creo que acá hay un problema serio que es, así como el tema sanitario tiene problemas de instrumentación, porque no tenemos los suficientes test, no tenemos las suficientes camas, etcétera, etcétera, que es la herencia de, no sé, pongan la fecha que quieran, de años de desinversión en el sistema hospitalario argentino. También es cierto que tenemos todo un sistema económico y burocrático en la Argentina que no está preparada para manejar esta emergencia. Ni en el Banco Central, ni en el Ministerio de la Producción, o como se llame ahora, ni en el Ministerio de Economía, etc. Entonces, eso nos genera un problema serio, porque en lugar de tener mecanismos automáticos y aceitados para que la emergencia, la gente pueda seguir funcionando y la cadena de pagos pueda seguir funcionando, eso no está pasando. O sea, o por lo menos no está pasando con la intensidad que se requiere. Y insisto, eso es producto de armar esquemas que mantienen una burocracia y una organización como si esto fuera una crisis de demanda. Si fuera, bueno, la típica crisis keynesiana, ahí se cae la demanda por alguna razón y, bueno, el Estado sale a tratar de empujar la demanda. Y esta no es una crisis de demanda, esta es una crisis de oferta y de demanda. Es una crisis de oferta porque se ha destruido la capacidad de producción y toda la cadena de pagos, y es una crisis de demanda porque la gente, aunque tuviera la plata, no pasaría a demandar, salvo las cosas esenciales. Entonces me parece que el problema más serio hoy es cómo atacás el problema de la emergencia y cómo evitás que el problema de la emergencia sea después un problemón el día después, ¿no es cierto? Y ahí aparecen dos cosas, digamos, ¿no? Es decir, primero tener en claro que todo lo que soy déficit fiscal en Argentina es emisión monetaria. Es decir, porque obviamente no tenemos forma de financiar el déficit con deuda, no tenemos ahorros digamos, la recaudación fiscal se cae a pedazos por el problema del nivel de actividad y porque tenemos además un gran contexto de trabajo informal. Y obviamente toda la ayuda que tiene que ver con el sistema financiero también es emisión monetaria, también debería serlo. Entonces, tenemos un problema práctico que es todo lo que vamos a hacer va a ser emisión monetaria. Y todo lo que es emisión monetaria, al final del día, es un remedio contraproducente, digamos. En ese contexto, entonces, primero hay que minimizar la emisión, o sea, hay que hacer todo lo que hay que emitir, pero hay que minimizar la emisión, lo cual implica otro manejo del gasto público, y hay que buscar mecanismos automáticos para que esa emisión le llegue a la gente y a las empresas. Vos fíjate que el Banco Central emitió para ayuda de crédito, no me acuerdo, hablo en números redondos, 300.000 millones de pesos, y más de la mitad de esa plata está encajada en el propio Banco Central, porque los bancos no la prestaron. Y los bancos no la prestan porque no es su tarea hoy prestarle a los que no tienen ingresos. Esa es una tarea del Banco Central. O sea, un banco hoy dice, bueno, tengo la plata en cero, en el encaje, y el gobierno me dice, el Banco Central me dice, prestala al 24. Ahora, a simple vista uno dice, bueno, perfecto, es un negocio, agarro plata que está en cero y la presto al 24. Pero lo cierto es que esa tasa del 24 tiene que ser corregida por riesgo. Y hoy el riesgo de un banco de prestar, que es el riesgo de los depositantes, porque eso es el riesgo del banco, de prestarle a alguien que no tiene ingresos, que no sabe cuándo los va a tener, ¿no es cierto? Y que se va a endeudar para pagar los sueldos, es realmente no tiene sentido, porque fíjate que al final del día vas a tener la tasa esa, si hay, invento el número ahora, 30% en cobrabilidad, ya esa tasa es negativa. O sea, ya al banco le conviene más
no prestar y quedarse en cero que prestar y perder plata. Entonces hay que buscar mecanismos automáticos. El mecanismo automático es que el Banco Central financie directamente, se sabe claramente cuál es el movimiento normal, digamos, de una empresa, tenés los datos, movimiento blanco, obviamente, tenés los datos de la AFIP, tenés el propio movimiento del banco, es decir, tenés todos los datos para cruzar. Hoy en día es muy fácil con la tecnología, decir, bueno, mira, la empresa Enrique Sociedad Anónima mueve en épocas normales 5.000 pesos, 5.000 pesos. Bueno, esos 5.000 pesos los pone el Banco Central. Después vemos digamos, tiene un crédito, tiene una deuda contra el Banco Central. Después vemos si la condonamos, si la pagamos, si cuando vuelve la recaudación, cuando vuelve la actividad, la va aliviando. Pero hoy en día hay que arreglar la cadena de pagos y hay que pagar los sueldos. Y ese dato también está, porque de los sueldos formales está toda la nómina del ANSES, toda la nómina del Ministerio de Trabajo y toda la cuenta sueldos de los bancos. O sea, esas dos cosas hay que atenderlas y lamentablemente no hay más remedio que atenderla con emisión. No hay otra forma. Ahora, otra vez, como hay que atender con emisión todo eso, no se puede seguir con el gasto público como está. Porque hoy estamos pagando sueldos 100% a gente que está en la casa. Es decir, y la gente que está en la casa, lo vivimos todos nosotros, digamos, gasta menos por definición, porque no tiene que viajar, porque no tiene que vestirse, digamos, elegantemente, o por lo menos para salir a la calle, no tiene que gastar en comida. Yo me puse un saco para hablar con vos, Enrique. Bueno, no, yo te respeto, la verdad que me emocionaste. Yo iba a buscar el saco, pero no lo hice. Pero decía, no tiene, decía, salvo para alimentos y remedios, no tiene otros gastos, o digamos, tiene menos gastos, para no exagerar, porque al final tiene que pagar los servicios públicos, etc. Bueno, ese menos gasto tiene que traducirse en menos ingresos, digamos, menos gasto público. Ahora, por supuesto, a partir de cierto salario, a partir de cierto nivel, en las provincias, en los municipios, en el gobierno nacional, hay mucho ahorro para hacer. Solamente el 10% del salario o del sueldo de los funcionarios arriba de cierto nivel debe alcanzar para financiar una parte de este salario de emergencia que se le está dando al sector informal. Y lo mismo pasa con el sector informal. Este mecanismo tan burocrático que han armado para hacerle llegar dinero al sector informal. Vos fíjate que ahora, para evitar aglomeraciones, han corrido el pago al sector informal no registrado, digamos, a partir del 6 de mayo. O sea que el señor que hacía changas, que desde el 20 de marzo no tiene ingresos, no va a tener ingresos hasta el 6 de mayo, digamos, y no tiene ahorros, no es alguien que digamos, dice, bueno, está bien, vender los dólares, diría Alberto Fernández. Entonces me parece que todo ese es el problema y que ese es el problema en el que estamos, y obviamente después hay que pensar, o simultáneamente uno puede pensar en mecanismos para que toda esta emisión no se traslade a una crisis inflacionaria o a una crisis cambiaria. Hoy el Banco Central está emitiendo un ritmo, va a emitir, aún sin esto que estoy agregando yo, o mejor dicho, con esto que estoy agregando yo, pero llegándole efectivamente a la gente y a las empresas, a un ritmo del 20-25% mensual. Eso es una locura. Pero bueno, es una locura que estás usando en la emergencia y que tendrás que ver cómo paliar el día que la emergencia termine, ¿no? Excelente. Mientras tanto, si alguno quiere preguntar, que habilite el micrófono, pero me quiero quedar con esta última parte. Hay mucho miedo de que esto se vuelva una hiper, ¿no? Vos lo acabas de explicar bien, pero además lo quería citar del artículo que publicaste en El Cronista. El Banco Central tiene que emitir moneda para comprar el superávit comercial, para cubrir el déficit fiscal ahora ampliado por más gasto y menor recaudación, para pagar la deuda en pesos si no se reperfila, para financiar la cadena de pagos y finalmente emite indirectamente liberando el ELIX. ¿Cómo todo eso no va a terminar en una hiper? Se pregunta mucha gente. Bueno, a ver, primero, en el corto plazo hay mecanismos que están aliviando, entre comillas, este tema, por lo que hablábamos antes, porque por más que, o sea, la gente hoy ha aumentado artificialmente la demanda de pesos, porque ante la incertidumbre todos queremos tener el efectivo, tener la plata, no sabemos lo que va a pasar mañana, cuánto va a durar, etcétera. Entonces hay, por el lado de la demanda, hay cierta restricción derivada de que no puedes salir de tu casa y que además querés tener los pesos por las dudas. Y del lado de la oferta, como dijimos antes, estamos en medio de una recesión tan grande que aún el que puede operar y vender
No creo que hoy esté especulando, entre comillas. La palabra especular no me gusta porque tiene una connotación mala en la Argentina, pero no hay nadie, no creo que hoy haya mucho margen para el tema, para que la tasa de inflación vaya más allá del 3% mensual que estamos en este ritmo, 2 y pico, etc. Ahora, por supuesto, como esto es un problema, hay dos cosas que evaluar. Una, si no sería conveniente, en lugar de que todo sea emisión, que una parte sea bonos, o sea, con ciertas características y con ciertas condiciones, ya en un tema básicamente digamos, de gobierno nacional, no de cuasimonedas. Y segundo, otra vez, hay que emitir lo menos posible y preparar mecanismos de absorción para que el día que esto empiece a liberarse, ya sabiendo que se va a liberar, y yo sospecho que se va a ir liberando por etapas, que eso no implique, que se permita absorber en ese momento la plata que ahora está de más. Bien, tengo dos preguntas. Juan Carlos Lynch, luego José Venegas. ¿Empezás, Juan Carlos? Hola Enrique, ¿cómo te va? Hola, ¿qué haces, Juanqui? Te hago una consulta. Vos sos, a ver, hay como dos posiciones. Hernández dice una vida no se recupera nunca, un punto del PBI sí, y privilegia el tema de la salud por sobre la economía. Hay otros que dicen, muere más gente por una baja de un punto del PBI de hambre que la gente que puede. Yo lo que no entiendo nada, pregunto, ¿es viable una cosa intermedia? O sea, ¿podemos mantener en cuarentena a la gente de más alto riesgo y a los más productivos largarlos a producir, como se hace por las guerras? Bueno, a ver, dos cosas. Primero, yo creo que a esta altura ya está claro que no hay un dilema o un trade-off entre economía y sanidad. Lo que hay es, dado que nosotros elegimos el camino del aislamiento porque no tenemos otro camino, porque no tenemos test, no tenemos salas de, digamos, camas para terapia intensiva y no tenemos respiradores, dado que elegimos ese camino porque no hay más remedio, ¿cómo hacemos para minimizar el costo que significa ir por ese camino? Entonces, primero, digamos, todas estas cosas que yo comentaba recién son básicamente para no abrir la cuarentena y matar gente, sino para que los que quedan vivos en sus casas sigan vivos, digamos, ¿no es cierto? Y que las empresas no quiebren masivamente y que el día que abran la cuarentena no tengan con qué empresa trabajar. Eso por un lado. Por otro lado, está claro que tenemos que pensar en la salida. Yo había sugerido en su momento que la salida debía tener, digamos, hay dos o tres, líneas de acción. Una, todo lo que estamos haciendo teletrabajo hoy y podemos seguir haciéndolo, aunque nos dure un tiempo más. Todos aquellos que están en la zona de riesgo, pero en la edad de riesgo o por el tipo de enfermedad o por lo que fuere, también se pueden quedar en su casa y, como decís, ir liberando lentamente a aquellos sectores que efectivamente pueden trabajar. Ahora, para liberar lentamente a los sectores que pueden trabajar, necesitas dos cosas. Tener test suficientes para poder decir, este señor no está contagiando, porque por lo que leí de los médicos, hay mucho contagio o hay algún porcentaje menor de contagio de asintomáticos, con lo cual no es que uno dice, bueno, como tengo fiebre me quedo en casa, sino que no tengo síntomas, salgo y contagio. Y esas son estas medidas que se están empezando a surgir de protegerse, taparse la boca, estar a cierta distancia, etc. Y después un test para decir, bueno, vos estás afuera, vos podés, ya estás inmunizado porque te enfermaste, o estás sano y podés seguir trabajando. Pero sin los test y sin camas suficientes en la terapia intensiva, me parece que va a ser muy difícil abrir esto de una manera más rápida, ¿no? Gracias. Gracias. José Venegas, ¿tenías una pregunta? ¿Estás ahí? Bueno, mientras tanto, Ivo Sarjanovic, te escuchamos. Tenés que activar el micrófono, Ivo, ¿eh? Todavía no nos hemos adaptado a la velocidad de la tecnología. Ahí lo tenés a José Venegas. Bueno, José, ¿querés? Dale, avanzá vos, José, y después vamos con Ivo.
Sí, no sabía que tenía que poner el micrófono, soy un poco lento. Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Mi pregunta es un poco el tema de la inflación. Vos decís 20% de emisión por mes en un país que no produce, es un experimento nunca visto, ¿no? Cuando todos estos pesos salgan a la calle, no imagino qué es lo que puede pasar, qué otra cosa que una hiper, ni tampoco qué medidas podría tomar. No sé qué le podría alargar el gobierno a los 800.000% para parar eso. Bueno, a ver, otra vez, en el corto plazo esos pesos no están en la calle. Es decir, ¿qué es lo que pasa hoy? Digamos, hoy el gobierno ha emitido digamos, 20% en los últimos 2 meses, al 20% mensual, y la inflación afortunadamente no es 20, ni 15, ni 10, no, será 3, para poner un número. El problema es justamente que vos lo tenés que agarrar esos pesos antes que vayan a la calle. O bien con un mix de mayor encaje o mayores LELIQs, etcétera, o bien con algún otro mecanismo para absorber liquidez. No te olvides que esos pesos, antes de estar en la calle, están en el sistema bancario, porque hoy no se lo mandás, digamos, salvo lo que le das lo que le van a dar no sé cómo a la gente que del trabajo informal, digamos, la que hace changas, que no tiene cuenta bancaria. Yo sugerí que por lo menos una parte de eso se podía hacer por vía billetera electrónica, pero bueno, no importa. Digo, salvo los pesos que van a ir a la calle directamente, el resto está en el sistema bancario. Como está en el sistema bancario, vos podés, con algunos mecanismos, ir absorbiendo, o mejor dicho, pedir que cuando venga la nueva plata, si la plata verdadera, no se duplique con y vos puedas absorber la anterior. Otra vez, podés subir los encajes, podés colocarle LIC, o podés, inclusive, ahora mismo, en lugar de dar toda la plata en pesos, dar una parte en algún otro instrumento, sobre todo en aquellos sectores que, como dije antes, si vos bajás el gasto en un porcentaje, que ese gasto, que ese pedacito del sueldo, en lugar de ser pesos, sea otro mecanismo de ahorro, o sea una cuenta especial, en fin. Hay varias cosas técnicas, no quiero abundar, porque además hay varias de esas que estamos haciendo las cuentas, y no me gusta hablar sin los números. Pero imaginen ustedes que claramente, si no hacemos efectivamente mecanismos para minimizar ahora lo que vamos a emitir, para emitir una parte sin pesos y con otros mecanismos, estamos hablando de una expansión de la base monetaria que por abajo, digamos, como mínimo, va a ser arriba del 100% en el año. Y obviamente eso es en cualquier definición, para un país que no tiene demanda de esos papelitos, demanda genuina, en cualquier definición eso es mucho. Bien. Ahí se escucha así. Perfecto. Ivo Sarjanovic, nos vamos de Miami hasta Suiza. Ivo, te escuchamos. Enrique, una pregunta relacionada con lo que terminás de decir. Dada X déficit fiscal y expansión monetaria para financiarlo, ¿cómo ves que puede jugar el sector externo argentino, que parece ser bastante superavitario en estas circunstancias, tanto por superávit comercial, se da vuelta a la balanza de turismo, el default virtual que tenemos? ¿Te parece que eso y el colchón de dólares que tienen los argentinos puede amortiguar un poco esa dinámica de tanta inflación? Bueno, a ver, es un buen punto. Bueno, primero hay que tener cuidado porque es cierto que se han desplomado las importaciones y se van a seguir desplomadas, y es cierto también que se ha desplomado digamos, obviamente el gasto en turismo y el compras en el exterior, todo lo demás. Pero también es cierto que vamos a tener serios problemas en las exportaciones, porque salvo las del agro, que también están de alguna manera condicionadas a la demanda china y a lo que está pasando, las exportaciones industriales argentinas desaparecieron. O sea, acordate que un rubro importante que tiene que ver con la industria automotriz o con la agroindustria o con otro tipo de actividades prácticamente no van a estar. Entonces, es cierto que vamos a tener un superávit comercial claramente, o sea, va a haber sobrante en el mercado de cambios, para ponerlo en términos más groseros. No sé si ese sobrante va a ser tan grande como estimábamos a principio de año. Ahora, este punto es importante porque dado que va a haber sobrante y dado que quizá a veces la renegociación de la deuda, vaya a saber cómo será,
pero nos afloje la demanda de dólares para pago de deuda pública en los próximos 2 o 3 años, uno podría empezar a imaginar algún mecanismo para liberar en algo esa demanda de dólares, para que el Banco Central no tenga que emitir tanto, para que pueda absorber en parte esa demanda del sector privado sin presionar tanto sobre el precio, sin presionar tanto sobre la brecha. O sea, habría que empezar a imaginar algunos mecanismos que pudieran ir liberando el lado de la demanda de ese sector, dado que no va a haber demanda por el lado turístico, etcétera. Pero claramente el mercado cambiario es otro de los temas que hay que analizar. Algunos colegas ya sugieren el doble mercado para abrir un mercado financiero en donde el Banco Central pudiera trasvasar parte de esto. Para mí por ahora es peligroso porque los dobles mercados en Argentina ya sabemos cómo funcionan, es decir, empiezan los sectores a decir, ¿por qué a mí no? Pero algún mecanismo para que habría, digamos, el mercado de cambios está incluido en lo que hay que pensar en el día después, más que en la emergencia, ¿no? Tengo muchas preguntas. Guillermo Mozo, ¿tenés abierto el micrófono? Sí. Cortito, por favor, que tengo muchas preguntas. Gracias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Bien. Te quería preguntar si ves que en este contexto hay algún escenario en el que el país pudiera aprovechar en la negociación de la deuda externa para mejorar su posición. Mira, la verdad es medio raro todo, porque por un lado yo no me imagino a nadie en el mundo mirando el caso argentino con más atención que 5 minutos. Por otro lado, tampoco me imagino muchas variantes en la oferta de Argentina. Yo creo que lo más lógico hubiera sido conseguir un standstill, o sea, conseguir decir, mire muchachos, en este momento, la verdad, negociar la deuda sin saber cuál es nuestro PBI, cuánto va a caer, cuánto funciona el mundo, qué nos van a demandar, etcétera, qué déficit fiscal vamos a tener, es sobre números que no existen. Pero para conseguir un standstill, el gobierno o bien tiene que hacer una oferta de algún dinero, volviendo a la pregunta anterior, voy a decir, bueno, mirá, pago X, digo, invento el número, por supuesto, no sé, $1.000 millones o 500 o lo que fuere, para que mostrar buena voluntad y negociamos en diciembre, en lugar de negociar ahora. Pero bueno, eso ya es un tema que tiene que ver con la operatoria. Algunos dicen, bueno, gracias a esto tenemos alguna ventaja. Yo creo que ahí el rol de los organismos multilaterales debería ser otro. O sea, el fondo bien podría establecer un mecanismo de standstill con el propio aporte que el propio fondo todavía nos debe y garantizar de alguna manera cierta condicionalidad. El problema que tiene la Argentina es, primero hay un problema general que es el famoso riesgo moral. Decir, bueno, claro, ayudamos a los argentinos y detrás vienen, no sé, los griegos o los paraguayos o los que fuere. Segundo, Argentina tiene un problema reputacional. O sea, no es un tipo que pagó siempre bien y de pronto le agarró la pandemia. Entonces la empresa llama a sus proveedores y dice, mire muchachos, estuve al día siempre. Deme una mano y aguantamos y sobrevivimos los dos. Argentina es un defaultador serial con pandemia, sin pandemia, con la economía creciendo al 7% anual como en el 2008 o con la economía cayendo. O sea, Argentina lamentablemente con ese problema reputacional es más difícil sentarse frente a los acreedores y decir, bueno, mire muchachos, ahora estoy en una emergencia. Ahora, la verdad es que me cuesta imaginarme una negociación razonable sin números. Y la verdad que hoy es una negociación sin números, porque vos me preguntás, ¿qué déficit fiscal va a tener Argentina? Y no sé, la estimación de hoy es 5 puntos del PBI, pero si es 10, si alguien me dice 10, no va a ser muy distinto a lo que, digamos, no voy a poder rebatirlo. Y lo mismo, la economía argentina va a caer 5, y si alguien dice 8, digamos, estamos en la misma. Entonces, a mí me parece que ahí tenemos el grave problema, otra vez, que ni la reputación ni el contexto nos ayuda demasiado, ¿no? Guillermo Lustó, ¿podés activar tu micrófono? Guillermo. Bueno, mientras tanto, Héctor Huisi, tenías una pregunta. Héctor.
Esto de activar. Para activar y desactivar el micrófono tienen que hacer clic arriba de la pantalla. Ahí está. Lo había desactivado yo, pero perfecto. se ve que en esto de andar moviendo las cosas se desactivó. Pero bueno, buen día, Enrique. No, Hola, buen día. un poco me lo anticipaste o lo anticipaste recién. Yo mi pregunta iba a apuntar a, dado que no tenemos acceso al mercado de deuda y que tampoco podemos emitir ilimitadamente, ¿cuál era una estimación de ajuste en el gasto público post pandemia para que más o menos esto no se desmadre del todo, ¿no? Bueno, Y si ves a la política, ahí te saco de la economía, si ves a la política afrontando esa dura decisión. Bueno, a ver, yo tengo una pequeña corrección en lo que dijiste, pero simplemente porque lo quiero subrayar. No es el ajuste para después, es el ajuste para ahora. Porque vos ahora tenés que minimizar la cantidad de pesos que vas a emitir. Después viene un problema estructural de Argentina. Correcto, sí. Claro. Después viene un problema estructural de Argentina que no nos vamos a poner ahora a hacer reformas estructurales que lo hicimos cuando estábamos tranquilos para pensar. Ahora, en ese sentido, la verdad es que otra vez, tenés muchos flancos para atacar. Primero el flanco, insisto, de los sueldos que con gente en su casa y sin trabajar, porque algunos de nosotros estamos haciendo trabajo remoto, pero yo diría, no quiero exagerar, pero el 75-80% del empleo público está sin trabajar. No es que está accediendo en forma remota a trabajar, porque de hecho no tiene mecanismos para hacerlo. Es decir, la FIP en Argentina, la FIP en Buenos Aires o la FIP en Argentina está cerrada. O sea, hay algunos trámites que vos podés seguir haciendo vía telefónica, pero vía remota, pero la verdad que está cerrada. Y esos empleados no es que están trabajando desde la casa, no están trabajando. Y así, bueno, debe ser el porcentaje más alto de la población, dejando de lado obviamente la población sanitaria y todo lo que hay alrededor. Entonces, ahí tenés un camino de gasto y teniendo en cuenta que, sobre todo en las provincias, el grueso de su gasto es salarios, y lo mismo pasa en los municipios, ahí tenés un ajuste importante, porque vos bajás 10%, para poner un número, el gasto salarial, y es mucha plata, digamos. Es muchísima plata sin afectar a los asalariados directamente, otra vez porque su gasto es relativamente menor. Y después tenés toda una serie de programas públicos que hoy no se van a hacer, digamos, ¿no? Y que tampoco deberían hacerse, ni siquiera el día después. O sea, programas vinculados con, qué sé yo, no sé, con esparcimiento o con cultura o con lo que fuere, hoy no se están haciendo y probablemente el día después va a haber que hacerlo de a poquito porque no vamos a poder juntarle a la gente, no vamos a poder estar en espacios digamos, con mucha aglomeración, etc. Ahora, si veo a la política, la verdad, si la política no fue capaz de bajar los salarios, de los sueldos de los diputados y los senadores, ni siquiera los viáticos, que ahora no tienen que viajar, porque según el presidente le resultó hipócrita. Bueno, yo coincido con el argumento de la hipocresía. O sea, creo que en Argentina le piden a la gente a los funcionarios públicos que sean o mártires o corruptos. Y me parece bien que haya un salario adecuado en un contexto normal y en un contexto de meritocracia. Ahora, en este contexto, me parece que estamos efectivamente en emergencia y me parece que no veo mucha voluntad para avanzar por este camino, ¿no? Gracias. Guillermo Lustó, te escuchamos. Sí, Enrique, te quiero hacer una pregunta. ¿Es posible que las grandes decisiones se tomen? La pregunta mía es, la implementación va a ser muy complicada y este gobierno no ha mostrado mucha capacidad de implementar bien las cosas que tome. ¿Cómo ves esta posibilidad de implementar las cosas que decidan en el corto plazo? Bueno, justamente por eso yo creo que hay que ir a mecanismos más automáticos. O sea, este gobierno, como todos los gobiernos, bueno, a mí me tocó vivirlo desde el Banco Central, los funcionarios tienen una tendencia a la burocratización y al control muy fuerte, y hoy no tenemos margen para eso, hay que ir a mecanismos mucho más automáticos. Ahora, dicho esto, hay que reconocer tres problemas. Cuando vas a mecanismos automáticos, vas a mecanismos discrecionales también, y vas a mecanismos que de alguna manera, digamos, bordean la institucionalidad. Entonces necesitas, primero, gente muy decente haciendo estas cosas. Segundo, necesitas
cierta protección contra la judicialización de estos temas. En Argentina, dentro de 2 años, cuando pasó todo, el presidente del Banco Central tiene 10 acciones judiciales porque dio plata automáticamente, o imagínate, o quién fuere. O lo que pasó ahora con las compras del Ministerio de Desarrollo Social, que fueron así hace 30 años, o hace no sé hace cuánto, incluso con las mismas empresas, y ahora se dan cuenta que se paga sobreprecio, porque es un mecanismo que está mal. O sea, en emergencia lo que vos haces es fijar el precio y negociar con las empresas proveedoras, no haces licitaciones al mejor postor, digamos. Pero bueno, es cierto lo que vos planteás, hay que buscar mecanismos automáticos, que los hay, porque hoy hay base de datos, hay tecnología para hacerlo. Hace algunos años no se podía repartir plata electrónicamente, ahora se puede. Y bueno, y hay que lidiar con esto. Es decir, lo peor que te puede pasar es no hacer nada porque no se puede instrumentar. Lo único que hay que hacer es tratar de instrumentarlo bien. Bien. Gerardo Don Giovanni. Habilita el micrófono, por favor. Hola Enrique, ¿cómo estás? Gracias, Gerardo. Todo bien, muchas gracias por para felicitar al campeón local, digamos, que muchas, no será internacional, gracias. pero por lo menos el local. Muchas gracias. Con esa suerte un poco inducida que tiene River, creo que el coronavirus le está veniendo bien porque se le venía a la sombra. Bueno, te agradezco, y además te agradezco porque hace 30 años que nos está acompañando. Siempre recuerdo que el primer programa de televisión que hicimos en el año 90, te invitamos a vos y lo hiciste vos, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, no deschaves el tiempo, porque éramos los dos muy chiquitos. 30 años hace, 30 años. Bueno, no, dos cosas. Primero, un pequeño comentario sobre lo que se hablaba del gasto político. Me parece que a veces nosotros mismos, los que somos más bien de ideas liberales o que queremos un Estado más acotado, planteamos mal el tema, porque el punto no es tanto, fíjate, acá la discusión fue el sueldo de los legisladores. El problema no es el sueldo de los legisladores, el problema es que el Poder Legislativo argentino gasta casi el triple que el español, y los diputados españoles cobran 8.000 euros, ¿no? O sea, cobran bien. Y lo mismo con los poderes legislativos provinciales, gastan $1.000 millones al año, contra los de España gastan 350. Parece que hay que ir un poco más al gasto sectorial, que a casos puntuales que son medios complejos. Pero volviendo al tema de las provincias, hay un rum muy fuerte de que se vienen de nuevo las cuasimonedas, ¿no? De hecho, Santa Fe, que fue una de las pocas provincias que con la dupla Reutemann-Mercier no emitió cuasimonedas, ahora parece, me consta que están haciendo puede ser una de las primeras que salga con cuasimonedas. Ahora, un amigo mío, muy brillante, un hombre de la fundación que todos conocen, él me dice, mejor que emitan cuasimonedas, porque es una forma de que bajen los gastos públicos provinciales, ¿no? Porque en el fondo es una forma un poco perversa, ¿no? Pero ¿cómo ves todo este tema de las eventuales cuasimonedas y todo esto? Bueno, a ver, quiero diferenciar lo que son bonos para pago de proveedores de cuasimonedas, digamos, ¿no? Es decir, Córdoba ya arrancó con bonos de pagos a proveedores y, bueno, me imagino que la van a seguir varios. El problema con las cuasimonedas provinciales es que hoy la Argentina tiene un problema global, digamos, ¿no? A ver, un problema nacional. Entonces me parece que entrar en las cuasimonedas provinciales es entrar en un problema de desprolijidad que después es complicado, porque yo preferiría un mecanismo más nacional, digamos, que termine, digamos, que efectivamente maneje el problema de la emisión en forma global, porque vos fíjate, vamos a terminar emitiendo para las provincias igual van a emitir cuasimonedas y vamos a tener la convivencia de las dos inflaciones, la del peso y la de la cuasimoneda. Una cosa es la inflación de la cuasimoneda, que como sugería tu amigo, licúa parte del gasto provincial, y otra cosa es cuando sobre eso, o además de eso, le metés toda la emisión de pesos que va a hacer falta. A mí me molesta mucho el caso por caso en materia provincial. Yo preferiría un mecanismo más nacional, pero bueno, es una preferencia, digamos.
Bien. Tengo una pregunta por chat que te la paso a leer. ¿La AFIP no debería AFIP habilitar poder cancelar deuda con los saldos técnicos que poseen? Algo ayuda y es sin emisión. Sí, claro, lo que pasa que, a ver, me parece que en la AFIP hay, a ver, ¿cómo decirlo dado que estás grabando? Hay, digamos, si querés acá ponemos un ruido y una pantalla claro, negra. Hay cierto ruido ideológico, en el sentido de que la AFIP tiene el diagnóstico, no digo la AFIP, alguien de la AFIP tiene el diagnóstico de que las empresas tienen la plata ahorrada porque compraron dólares y que gasten los dólares que tienen, digamos, ¿no? Y puede ser que ese sea un diagnóstico, digamos, entre comillas, razonable, pero no es un diagnóstico para la emergencia, porque estás pidiendo comportamientos que en emergencia no van a pasar. Entonces, bueno, o no van a pasar en el monto que corresponde. Entonces, la FIP está siendo reacia a muchas cosas, a cosas que son mucho más automáticas que esta que acaba de mencionar en la pregunta, como por ejemplo la propia definición de PYME, que es una en la CNB, otra en el Ministerio de Desarrollo Productivo, otra en la FIP, el tema de los débitos automáticos que están pasando, de las moratorias, es decir, hay un montón de cosas que la FIP podría hacer, de hecho está cerrada, con lo cual cualquier trámite que no sea el que puedes hacer por internet o de forma remota no lo podés hacer. A mí me parece que ahí hay una morosidad importante de la FIP, que para mí es una combinación de que se ha descabezado a la burocracia anterior, y entonces hay todas, o sea, voy un punto para atrás para contestar, creo que fue Guillermo que hizo la pregunta. Acá hay un problema además general, que es esta pandemia o este problema no le agarró a un gobierno que tiene 3 años de gobierno, o 4, en donde cada uno sabe qué timbre tocar, en qué, digamos, cuál es el funcionario que funciona y cuál es el que no, sino que la agarró cuando todavía no se sentó en la silla. Y encima, en este mecanismo que heredó del gobierno de Macri, pésimo mecanismo de hacer radial la existencia de los ministerios. O sea, hay un ministerio para cada sector que presiona, no hay un gabinete económico en términos de un jefe económico que maneja estas prioridades en emergencia hay que centralizar. El jefe económico es Alberto Fernández. Alberto Fernández, por más que diga que sabe algo de economía, sabe eso, algo de economía, pero no de la instrumentación, no tiene por qué saberlo, él no sabe cómo se pagan los préstamos en un banco o cómo se presenta una liquidación en la FIP. Y en la FIP pasa lo mismo como en todos los otros lados, es decir, tenés un loteo, hay gente que responde a cada uno, burocracias que se están, entre comillas, vengando de otra situación. Entonces, todo eso te hace mucho más difícil la cuestión. Pero claramente en la FIP y en el Banco Central, a mi juicio, hay cierta morosidad en actuar. Bueno, perfecto. Hemos cumplido los 40 minutos que te había prometido. Ha sido extremadamente interesante, Enrique. Te agradecemos muchísimo. Quizá te vamos a estar molestando en el futuro. Sí, no hay ningún problema. Gracias a ustedes y bueno, paciencia. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias a todos por escuchar. Esta semana, como les dije al inicio, vamos a tener el próximo jueves una conversación con José Urtubey de la Unión Industrial Argentina y el viernes con Francisco de Santibáñez, analista internacional del CARI. Así que nos vemos la próxima. Un abrazo a todos. Chao, abrazo. Gracias, abrazo Alejandro, Gerardo y toda la fundación.